En esta sala observaremos la narrativa según su estructura. Se diferencian tres tipos de estructuras: la lineal, la ramificada, y la emergente. En el de la lineal, la rama del videojuego va desde un principio a un fin, pudiendo existir saltos temporales, pero sin que haya posibilidad de tomar caminos que conduzcan a finales alternativos. Este tipo de estructura ha sido la dominante a lo largo de la historia de los videojuegos, y abarca la gran mayoría de géneros. Dentro de la estructura lineal, puede variar el grado de libertad que se le da al jugador, permitiéndole realizar acciones secundarias antes de proseguir con la principal. Los juegos de mundo abierto, como The Legend of Zelda, Grand Theft Auto o Just Cause, son los más claros exponentes de ello. Otros juegos, como XCOM, Final Fantasy, Advanced Tactics, aventuras gráficas como Grim Fandango o Monkey Island, no dan al jugador la misma libertad que los juegos de mundo abierto, pero siguen el mismo patrón. Existe una trama principal que solo progresa si el jugador realiza unas misiones o acciones concretas, pero puede experimentar el juego mientras tanto. Hablamos de que la narrativa de un juego tiene una estructura de forma ramificada, nos referimos a que el jugador, mediante sus acciones durante el transcurso del juego, va hilando lo que será su historia, y estas acciones y decisiones nos guiarán a diferentes finales. Esta estructura narrativa, pese a ser de carácter más libre, no deja de ser una conjunción de múltiples narraciones lineales cruzadas y con una cierta libertad de decisión. Como ejemplos más representativos de este apartado, encontramos varias de las aventuras gráficas de Telltale como The Walking Dead o Heavy Rain, de Quantic Dream, los cuales cuentan con múltiples ramificaciones y finales. Esta estructura bebe de los ya clásicos libros de Escoge tu propia aventura, en los cuales el lector, llegado a cierto punto, tenía que elegir saltar a una página u otra en función de lo que quería que sucediera a continuación. Encontramos la narrativa emergente en aquellas obras cuya narrativa se va creando ya sea a partir de una base o desde cero. Juegos como Ultima Online, Lineage 2, o Minecraft, son ejemplos de narrativa emergente. Al margen del escenario inicial que se presenta, las historias que se generan son exclusivas para cada jugador según sus vivencias, y cómo se relaciona con el resto de jugadores. Claro ejemplo de esto es el universo de EVE Online, donde se forman alianzas de miles de jugadores, y las traiciones acaban desatando guerras dentro del juego, cuyas batallas podían llegar a costar hasta $300.000 en pérdidas de dinero real. El sistema de Nemesis de Shadows of Mordor lleva la narrativa emergente a otro nivel, involucrando las mecánicas de juego. Dos partidas nunca son iguales, ya que la inteligencia artificial de los personajes no jugables se adapta y evoluciona según nuestros actos. El jugador puede provocar cambios en las líneas de mando del ejército enemigo para su beneficio. En esta sala observaremos la narrativa según su presentación. En primer lugar, encontramos la narrativa directa, que es la forma más común en los videojuegos. Por narrativa directa, se entiende aquella en la que el jugador no decide de forma activa recibirla. Hay diferentes formas de presentar la narración, como el uso de cinemáticas en Quantum Break o de Darkest Dungeon, o bien la existencia de la figura de un narrador como sucede en Thomas Was Alone y Stanley Parable. Así como mediante conversaciones con personajes que nos, como es el caso de Halo y Cortana o Transistor, y también mediante las introducciones en los juegos arcade, como Fix-It Felix y Donkey Kong. En segundo lugar tenemos la narrativa indirecta. Esta es totalmente opuesta a la presentación directa, es el jugador quien debe encontrar los elementos narrativos, extraer la información de ellos y juntarla para darle forma y sentido a la narración o complementar la que se de forma directa. Algunos de los casos que representan esta narrativa son los libros de la saga The Elder Scrolls o las conversaciones con los NPC y las descripciones de los objetos de Dark Souls. En último lugar encontramos la narrativa externa, pues la narrativa de un juego no tiene por qué verse intrínsecamente en él, y dependiendo del género del juego podría darse el caso de que incluir la narrativa dentro del mismo no sea posible y ésta se traslade al exterior. En este apartado podríamos destacar el videojuego League of Legends, en el cual, desde dentro del juego solo apreciaremos un combate entre dos equipos, pero fuera de este, en la web o en el launcher del juego, podemos descubrir un rico universo.
En esta sala observaremos la narrativa según su significado. El significado puede ser directo o indirecto. En este primer caso, el autor de la obra trata de transmitir una historia, sin significados ocultos o interpretaciones alternativas. Sin embargo, el significado indirecto proporciona al jugador la historia a modo de recipiente, para que sea él mismo el que vaya construyendo ese significado oculto. Braid, por ejemplo, en su superficie es un mero juego de plataformas, donde se presenta a un chico que va de castillo en castillo en busca de su princesa para rescatarla. Sin embargo, si la historia se lee del revés, empezando por el final, descubres que realmente la princesa huye del chico mientras éste la acosa. Tras otra vuelta de tuerca, y dependiendo de quién lo interprete, parece ser que el chico es en verdad uno de los científicos involucrados en el proyecto Manhattan y lo que persigue es la creación de la bomba atómica. The Witness, el siguiente trabajo de Jonathan Blow después de Braid, presenta al jugador una isla llena de puzzles a resolver donde aparentemente no hay historia principal. Tan solo hay una serie de cintas de audio esparcidas por la isla que narran fragmentos aislados. Hay quien cree que el significado del juego es el de que el jugador simplemente es un testigo de lo que ha sucedido en la isla, y hay quien dice que todavía no se ha sabido interpretar correctamente el juego. Otros claros ejemplos de narrativa con significado indirecto son The Binding of Isaac y Illumbra. En esta sala hablaremos de la narrativa según el tipo de protagonista. Podemos diferenciar entre carácter individual, donde el jugador controla a un solo personaje; carácter grupal, donde se controla a varios personajes de un grupo; y finalmente colectivo, donde el protagonismo recae sobre un colectivo de jugadores. En el caso donde el protagonista es un solo individuo, la historia se narra desde la perspectiva del personaje principal. Aún así, existen propuestas en las que el personaje controlado cambia durante el juego, pero el modelo no lo hace. Es decir, siempre se vive la historia desde el punto de vista del personaje que se controla. Dentro de esta categoría encontramos juegos como Tomb Raider, Assassin's Creed, Castlevania, etc. También podemos hablar de protagonistas individuales en las sagas de deportes, donde cada vez se intenta focalizar el protagonismo a un individuo concreto, mayoritariamente creado por el propio jugador. Así se consigue una mayor implicación emocional, permitiendo contar una historia. Por ejemplo, hablamos del modo leyenda en FIFA, donde se crea un avatar con unos inicios humildes y el objetivo es abrirse camino hasta alcanzar la fama. Esto también se ve en juegos como Need for Speed, Gran Turismo o NBA Live. Luego encontramos el caso donde el jugador controla a un grupo de personajes y la historia se vive desde el punto de vista del grupo. El protagonismo puede recaer sobre un miembro en concreto del grupo o varios a la vez, como en Mass Effect o Dragon Age. También puede darse el caso donde todo el grupo en sí es protagonista, como en Commandos o Icewind Dale. Finalmente encontramos el protagonismo colectivo, abundante en los juegos online donde el protagonismo recae sobre un colectivo de jugadores. Estos jugadores pueden dividirse por facciones, compitiendo entre sí y creando sus propias historias. Este tipo de narrativa abarca juegos como League of Legends y la mayoría de MMORPGs. Incluso se puede contemplar competiciones organizadas en el metajuego, como la Gran Guerra de Greyhawk, administrada por los propios jugadores mediante foros. El narrador es una forma de presentar la narrativa directamente al jugador, y se clasifican de la misma manera que en los otros medios de narración. Los más usados son los omniscientes y su aparición se reduce a las cinemáticas o incluso tan solo el tráiler inicial. Sin embargo, hay propuestas en las que acompaña al jugador durante todo el recorrido del videojuego. En The Witcher 3 y Borderlands 2, los narradores aparecen durante las pantallas de carga, en el caso del primero, y en la cinemática inicial, en el caso del segundo. Ambos comparten que los narradores son personajes secundarios del juego, Dandelion y Marcus, que narran la historia desde un punto omnisciente. En Transistor el narrador también es un personaje, el propio Transistor, pero a diferencia de los anteriores aparece durante todo el juego y nos narra la historia como testigo, en tiempo real, y en forma de conversación con una protagonista muda.
En los casos de Bastion, Stanley Parable y Thomas Wassalon, los narradores son voces en off omniscientes, la aparición se prolonga también durante todo el juego. En Thomas Wassalon, el narrador actúa al principio de cada nivel explicándonos la evolución de la historia. En Bastion, narra en tiempo real las acciones del protagonista, así nunca será igual lo que diga de una partida a otra. En Stanley Parable, el narrador interactúa directamente con el jugador y cambia su actitud y mensaje según el caso que el jugador le haga. A continuación hablaremos sobre la recreación en los videojuegos. Hay juegos que en vez de narrar una historia, permiten al jugador recrear ciertos períodos de la historia donde el inicio es igual a la realidad, y el contexto se mantiene durante la partida pero el desenlace no tiene por qué ser el mismo. Es el caso de sagas como Europa Universalis, Crusader Kings, Iron Hearts, Total War. Otros repiten la misma fórmula pero a menor escala, centrándose más en batallas concretas. Company of Heroes, Verdun, o de nuevo Total War, son ejemplos de ello. No es necesario que la historia que se recrea sea la historia de la humanidad, puede ser la historia de cualquier universo, lo que sí que se necesita es que este universo esté detallado al menos hasta el punto de que se puedan recrear periodos de su historia. En esta sala también podemos ver cómo algunos juegos han traspasado la cuarta pared. Como en cualquier otro medio donde se narre una historia, los videojuegos no son una excepción en lo que a romper la cuarta pared se refiere. Entre los numerosos casos existentes cabe destacar la escena de Metal Gear Solid 2 Snake se enfrenta a Psycho Mantis. Kojima rompe la cuarta pared, hablando, y que involucra los comportamientos del jugador según sus stats en el juego, el pasado del jugador según el contenido de la memory card, y pidiéndole incluso que deje el mando en el suelo para demostrarle que puede moverlo con su mente. También en Metal Gear Solid está la famosa escena en que se pide al jugador buscar un canal de codec escrito en el manual del juego. Algo parecido hace Phil Fish, en Fez, cuando esconde la solución de un puzzle en un código QR, dibujado en el fondo de una pared, trasladando el juego a la vida real donde has de usar el móvil para poder resolver el puzzle.